El ranchero fingió dormir para poner a prueba a las hermanas apaches, se congeló al escuchar su plan. La noche en el desierto estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que el silencio llevaba sus propias advertencias. Luke Harlan, un ranchero curtido de unos 40 y tantos años, yacía en el catre de su pequeña cabaña cerca del río San Pedro. Afuera, las cigarras zumbaban y los coyotes aullaban, pero dentro, Luke mantenía los ojos cerrados y la respiración constante, fingiendo el ritmo del sueño. No dormía. Escuchaba. Horas antes, se había topado con dos jóvenes hermanas apaches, apenas unas muchachas, vagando por los límites de su tierra. Sus mocasines estaban destrozados, sus rostros marcados por el cansancio, y sus ojos recelosos brillaban como animales salvajes acorralados. Les había dado agua, una manta y un poco de comida, aún sabiendo el riesgo. Un ranchero en el sur de Arizona en aquellos tiempos no solía mostrar compasión a los niños apaches, la mayoría los habría rechazado, o algo peor. Pero Luke era distinto. Algo en sus rostros, algo crudo y humano, había despertado en él una ternura que llevaba años enterrada. Así que les permitió quedarse, prometiéndose que sería solo por una noche. Ahora, bajo el techo de lámina de su cabaña, con las brasas del fuego aún encendidas, escuchaba mientras las hermanas susurraban en su lengua natal. Ellas pensaban que dormía. Pensaban que su confianza era ingenua. Pero los oídos de Luke eran agudos, y aunque no comprendía cada palabra, captó lo suficiente como para que la sangre se le helara. Cuando despierte, tomamos el caballo, quizá el rifle, murmuró la hermana mayor. La mano de Luke se tensó sobre la manta. Su primer instinto fue de ira, les había dado pan, agua, seguridad, y ahora tramaban contra él. Pero el tono de sus voces lo detuvo en seco. No había maldad, ni codicia. Solo desesperación, la clase que nace del hambre que dura semanas y del peligro que acecha sin pausa. Permaneció inmóvil, respirando apenas, con la mente acelerada. ¿Debería echarlas al amanecer? ¿Debería enfrentarlas en ese momento? Pero mientras escuchaba más, otra verdad se reveló. La hermana menor, con la voz temblorosa como un gorrión, susurró, pero él fue bueno. Nos dio comida. Tal vez no deberíamos. Hubo un silencio largo, hasta que la mayor habló de nuevo, más suave, casi quebrándose, si no lo hacemos, no viviremos. Los otros esperan. No podemos regresar con las manos vacías. El pecho de Luke se apretó. Las palabras, aunque rotas y quedas, lo atravesaron con claridad. No eran ladronas en espíritu. Eran sobrevivientes, atrapadas en una red de necesidad. Por primera vez en años, Luke sintió que su corazón despertaba con algo que había enterrado desde que perdió a su esposa y a su hijo por la fiebre, una década atrás. Compasión. Ardía dentro de él, frágil pero intensa, recordándole al hombre que solía ser. Un hombre que creía en la misericordia aun cuando el mundo no ofrecía ninguna. Se quedó despierto hasta que la primera luz del alba pintó el horizonte. Cuando las hermanas se movieron, esperando quizás encontrarlo dormido o furioso, Luke se incorporó, su rostro curtido sin expresión clara. Las escuché, dijo simplemente, con una voz áspera como grava, pero sin dureza. Las muchachas se congelaron, sus ojos oscuros muy abiertos de miedo. La mayor dio un paso al frente, instintivamente, para cubrir a su hermana, levantando el mentón con desafío. Entonces ya sabes, dijo. Luke asintió despacio. Sé lo suficiente. Las miró un largo momento, luego suspiró. También sé lo que se siente tener tanta hambre que venderías tu alma por un pedazo de pan. Su mirada se suavizó al posar en la más joven, que aferraba la manta que él le había dado como si fuera un escudo. No las voy a echar. El asombro en sus rostros era evidente.
La mayor frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Deberías odiarnos. Luke esbozó una media sonrisa cansada. El odio es un peso muy pesado. Yo lo dejé atrás hace mucho. Durante los siguientes días, Luke dejó que las hermanas permanecieran. Les enseñó a cuidar los caballos, a reparar cercas, a cocinar frijoles sin quemarlos. Al principio, ellas seguían desconfiadas, siempre vigilándolo como esperando una traición. Pero poco a poco, la confianza comenzó a encenderse en sus ojos, como la primera chispa de un fuego. Fue en una de esas tardes, cuando el sol pintaba el cielo del desierto con tonos rojos y dorados, que Luke hizo la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Quiénes son los otros de los que hablaban? El rostro de la hermana mayor se endureció, pero respondió con dignidad tranquila. Nuestra gente. Se esconden en las montañas. Sin comida. Sin caballos. Sin armas. Solo hambre. Luke se recostó, mirando el horizonte que se desvanecía. Conocía bien las guerras, las redadas, el ciclo interminable de violencia entre colonos y apaches. También sabía la humanidad que siempre se perdía en esos relatos. Familias hambrientas en las colinas, niños demasiado débiles para caminar, madres llorando en silencio por la noche. Esa noche, mucho después de que las hermanas se durmieran, Luke se quedó junto al fuego, luchando consigo mismo. Ayudarla significaba arriesgar su vida, su rancho, su reputación entre los vecinos. Pero no hacer nada era condenar a inocentes a morir lentamente. La decisión le llegó sin estruendo, sino con una certeza serena. Les ayudaría. No porque fuera seguro. No porque fuera fácil. Sino porque no podía mirar a los ojos de esas muchachas y elegir lo contrario. A la mañana siguiente, Luke enganchó su carreta y comenzó a cargar sacos de frijol, harina y carne seca. Las hermanas lo observaban en silencio, atónitas. Me llevarán con su gente, dijo Luke con un tono que no admitía discusión. Les llevaremos esto. Los ojos de la mayor se abrieron con asombro. ¿Harías esto? ¿Por nosotras? Luke sostuvo su mirada con firmeza. No. Por todos nosotros. Porque en algún lugar, mi hijo pudo haber sobrevivido, y él habría necesitado que un hombre hiciera lo mismo por él. La hermana menor rompió en llanto, lágrimas suaves de alivio y asombro. La mayor, aunque aún recelosa, inclinó la cabeza con respeto. Luke Harlan, un hombre vaciado por el dolor, estaba a punto de arriesgarlo todo por desconocidos. Y aunque aún no lo sabía, la decisión que tomó esa mañana cambiaría más que sus vidas, restauraría la suya propia. El camino hacia las montañas comenzó al amanecer. La carreta de Luke avanzaba lentamente, rechinando bajo el peso de los sacos de frijoles, harina y carne seca. Los caballos resoplaban, levantando nubes de polvo que se mezclaban con la luz dorada del sol naciente. Cargado de desconfianza y esperanza entrelazadas. Luke, con el sombrero echado hacia adelante para cubrirse del sol, se mantenía en silencio, dejando que el tiempo hablara por él. Las muchachas tampoco decían mucho, sus miradas estaban fijas en las montañas distantes, como si temieran que desaparecieran si las perdían de vista. Después de horas de marcha, Luke rompió el silencio. ¿Cómo se llaman? Preguntó, con voz grave. Las hermanas intercambiaron una mirada breve. La mayor respondió primero. Soy Nayeli. Ella es mi hermana, Ayoka. Luke asintió, probando los nombres en su mente. Nombres llenos de raíces, de historia. Bonitos nombres, dijo. Mi esposa solía decir que el nombre de una persona es la primera oración que se hace por ella. Ayoka, la más joven, levantó los ojos curiosos hacia él. ¿Y cómo se llamaba tu esposa? La pregunta lo golpeó como un rayo.
Era la primera vez en años que alguien le pedía recordar en voz alta. Sus labios se apretaron antes de dejar salir el nombre, casi como un susurro. Claire. Y mi hijo se llamaba Jacob. El silencio se hizo más profundo, cargado de respeto. Las hermanas no dijeron nada, pero la compasión brillaba en sus rostros. Fue Nayeli quien finalmente murmuró. Ellos viven en ti todavía. Luke bajó la vista, conmovido por la simpleza y verdad de esas palabras. Al tercer día de viaje, las montañas se alzaban imponentes frente a ellos. El sendero se volvía más difícil, rocoso y estrecho. Los caballos avanzaban con esfuerzo, y Luke tuvo que detener la carreta varias veces para dejar que descansaran. Mientras recogían agua de un arroyo, Nayeli se acercó a él. No entiendo por qué haces esto, dijo con franqueza. Tu gente y la mía se odian. Si los tuyos descubren que ayudas a los apaches, podrían matarte. Luke la miró de frente, con una serenidad que parecía tallada en piedra. Porque alguien tiene que romper el ciclo. Alguien tiene que elegir la vida en vez de la venganza. Nayeli lo observó, desconfiada aún, pero una chispa de respeto brillaba en sus ojos. La noche en las montañas era helada. Acamparon cerca de un cañón, encendiendo un fuego pequeño. Ayoka, acurrucada bajo una manta, comenzó a tararear una melodía suave, un canto en apache que hablaba de la luna y los espíritus protectores. Luke la escuchaba. Es hermosa tu canción, dijo con voz baja. Ayoka sonrió tímidamente. Es para pedir que lleguemos con vida. Luke se quedó mirando las llamas, pensando en cuántas veces él mismo había dejado de pedir, de esperar, de creer. Y sin embargo, allí estaba, sintiendo que algo dentro de él volvía a nacer. El cuarto día, cuando estaban más adentrados en la sierra, un peligro inesperado los sorprendió. Un grupo de hombres armados apareció en el camino, 3 colonos montados a caballo, con rifles en mano y miradas duras. Reconocieron a Luke y lo saludaron con desconfianza. Harlan, dijo uno de ellos, un vecino de tierras cercanas. ¿Qué demonios haces con estas indias? Luke sostuvo las riendas con calma, aunque su pulso latía fuerte. Van conmigo. El colono escupió al suelo. ¿Sabes lo que han hecho los suyos? Han matado a hombres de este valle. ¿Y tú los proteges? Nayeli y Ayoka se tensaron, preparadas para huir. Luke, sin embargo, no movió un músculo. Yo no juzgo a estas niñas por lo que otros hicieron, respondió firme. Y no dejaré que nadie las toque mientras estén conmigo. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por su determinación. Después de un silencio incómodo, uno de ellos murmuró una maldición y dio media vuelta, llevándose a los demás con él. Cuando desaparecieron entre el polvo, Nayeli miró a Luke con incredulidad. Te arriesgaste, pudieron matarte. Luke exhaló despacio. Vale la pena morir por lo correcto. Por primera vez, Nayeli bajó la guardia y su expresión dura se suavizó. Al quinto día llegaron finalmente al campamento escondido en las montañas. Era un lugar triste y desolado, chozas improvisadas, rostros demacrados, niños demasiado débiles para correr. El hambre era evidente en cada mirada. Cuando Luke bajó los sacos de la carreta, los apaches lo miraban con recelo, como si fuera una trampa. Pero cuando Nayeli y Ayoka corrieron hacia una anciana enferma y comenzaron a repartir la comida, la tensión se transformó en asombro. Una anciana se acercó a Luke, apoyándose en un bastón. Sus ojos, oscuros y profundos, lo estudiaron en silencio antes de decir en un castellano quebrado. Pocos hombres dan sin pedir. Tú traes vida. Luke se quitó el sombrero con respeto. No traigo vida, señora. Solo comparto lo que tenía guardado. Esa noche, el campamento brilló con un fuego distinto.
No era solo el de las hogueras, sino el de la esperanza. Los niños comieron hasta sonreír, los ancianos agradecieron en cantos, y las madres lloraron de alivio. Luke, sentado a un lado, observaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el vacío en su pecho comenzaba a llenarse. No con lo que había perdido, sino con algo nuevo, la certeza de que aún podía dar, aún podía sanar, aún podía ser humano. Cuando todos dormían, Nayeli se acercó a él. Su rostro, antes duro y desconfiado, estaba iluminado por gratitud. Luke, tú no solo nos salvaste a nosotras. Salvaste a todos aquí. Él la miró con serenidad. No, Nayeli. Ustedes me salvaron a mí. Las palabras flotaron en el aire como un secreto revelado. Y en ese instante, el hombre que una vez se creyó vacío descubrió que la compasión era el único camino que podía devolverle el alma. Los días siguientes en el campamento fueron distintos para Luke. El ranchero que había llegado cargando culpas y silencios comenzó a sentir que la vida volvía a correr por sus venas. Ayudaba a repartir la comida, curaba heridas simples con el conocimiento que había aprendido de su esposa y enseñaba a los más jóvenes a cuidar a los caballos. Los apaches, al principio desconfiados, empezaron a mirarlo con respeto. Los niños lo seguían como un perro fiel, y algunos hasta reían con sus torpes intentos de hablar unas palabras en su lengua. Luke no recordaba la última vez que había escuchado risas de niños tan cerca de él. Ese sonido, tan sencillo, se convirtió en un bálsamo que lo sanaba desde dentro. Nayeli, siempre firme y orgullosa, se convirtió en una especie de puente entre él y su gente. Traducía, explicaba, y poco a poco también dejaba caer la coraza que la protegía. Una noche, mientras miraban juntos el fuego, le confesó. Cuando éramos niñas, mi madre nos decía que los hombres blancos solo traían destrucción. Yo lo creí toda mi vida, hasta ahora. Luke bajó la cabeza, sintiendo el peso de tantas historias de dolor. Tu madre no se equivocó, Nayeli. Muchos hicieron exactamente eso. Pero yo no puedo cargar con las culpas de todos. Solo puedo decidir quién quiero ser. Ella lo miró en silencio, y por primera vez, sonrió con sinceridad. Una tarde, mientras Luke enseñaba a Ayoka a cepillar un caballo, un mensajero del campamento llegó corriendo, jadeando. «Hombres armados», gritó en su lengua. El campamento se agitó de inmediato. Mujeres recogieron a los niños, ancianos se arrastraron hacia las cuevas, y los hombres que aún tenían fuerzas levantaron lanzas y viejos rifles oxidados. Luke tomó su escopeta de la carreta, con el corazón encendido. Desde la cima del cañón se divisaban 5 jinetes acercándose, colonos armados, los mismos que días antes lo habían detenido en el camino. Ahora venían con furia, decididos a acabar con los apaches. Nayeli corrió hasta él. Si descubren que estás aquí, también te matarán. Luke la miró fijamente, sin vacilar. Si me escondo, ¿quién los detendrá? La tensión se volvió insoportable cuando los colonos llegaron al borde del campamento. Uno de ellos, con un sombrero polvoriento, gritó. Harlan. Sabíamos que eras un traidor. Te has aliado con ellos. Luke dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre los hombres y el pueblo apache. No son enemigos, son familias. Si quieren pasar, tendrán que hacerlo sobre mí. Los colonos rieron con desprecio, pero uno de ellos, con la mano en el gatillo, dudó al ver la firmeza de Luke. Era un hombre conocido en el valle, respetado por su honestidad. No parecía el tipo de hombre que defendiera una mentira. El silencio se prolongó, con los rifles apuntando y el aire ardiendo de tensión. Hasta que una voz inesperada rompió la línea del miedo, Ayoka. La niña apache se adelantó, con los ojos brillando,
y dijo en un castellano torpe pero claro: Él es bueno. Él nos salvó. Los colonos se miraron unos a otros, confundidos por la inocencia de aquella voz. Y fue en ese instante cuando los niños del campamento, uno tras otro, comenzaron a salir de sus escondites. Flacos, harapientos, pero con la esperanza brillando en los ojos. Luke levantó la voz, resonante como un trueno. ¿Estos son los enemigos de los que hablan? ¿Niños hambrientos? ¿Mujeres agotadas? Mírenlos. No son guerreros, son seres humanos. Y si tienen un poco de corazón, sabrán que disparar aquí sería disparar contra la humanidad misma. El viento del desierto se llevó sus palabras como un eco eterno. Los colonos guardaron silencio. Finalmente, el líder apretó los dientes, maldijo en voz baja y dio media vuelta, señalando a los demás que lo siguieran. Uno por uno, los jinetes se retiraron entre las sombras de las montañas, derrotados no por las armas, sino por la verdad. El campamento entero estalló en suspiros de alivio. Nayeli se arrodilló en el suelo, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Ayoka abrazó a Luke, quien la estrechó como si fuera su propia hija. Los días siguientes se convirtieron en un renacer. Con la comida y la protección asegurada, los apaches comenzaron a recuperar fuerzas. Luke ayudó a organizar la siembra en un pequeño valle cercano, enseñándoles algunas técnicas que su padre le había enseñado. En las noches, se sentaban alrededor del fuego, compartiendo historias. Nayeli, cada vez más confiada, le preguntó un día: ¿Qué harás ahora, Luke? ¿Regresarás a tu rancho? Él guardó silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre el cielo despejado. Finalmente dijo: Tal vez regrese. Tal vez no. No sé si este desierto quiere que viva solo otra vez. Ayoka lo miró con ojos llenos de inocencia. No estás solo, Luke. Ahora eres parte de nosotros. Esas palabras, dichas con la sinceridad de una niña, calaron en su corazón más profundo que cualquier otra cosa. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a algún lugar. El día en que decidió marcharse, el campamento entero se reunió para despedirlo. Habían compartido tanto que la separación dolía como una herida. La anciana que lo había bendecido la primera noche se acercó y le colgó alrededor del cuello un pequeño talismán tejido con cuero y piedra. Para que recuerdes que aquí tienes familia, dijo en voz temblorosa. Luke se inclinó, agradecido. Luego miró a Nayeli y a Ayoka, que lo observaban con ojos húmedos. No sé qué traerá el futuro, dijo, pero lo que aprendí aquí jamás lo olvidaré. Nayeli le respondió con una frase sencilla, pero poderosa. La bondad que diste seguirá viva mucho después de que te vayas. Luke montó su caballo, con la carreta vacía, pero con el corazón más lleno de lo que jamás había estado. Mientras descendía por los senderos de la montaña, pensó en Clyde, en Jacob, en el dolor que lo había acompañado tantos años. Ahora entendía que la vida no le había quitado todo, le había dado la oportunidad de volver a levantarse, de volver a elegir. Y había elegido la compasión. Al llegar de nuevo a su rancho, el silencio ya no lo aplastaba. Caminó por los corrales, acarició a los caballos y respiró el aire cálido del valle. Algo en su mirada había cambiado, ya no era la de un hombre roto, sino la de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Y aunque la historia de Luke Harlan se perdería entre las arenas del tiempo, en lo profundo de las montañas, un grupo de apaches recordaría siempre al ranchero que un día fingió dormir y en vez de dejarse guiar por el miedo, eligió escuchar, comprender y dar. Porque en el acto de compartir un pedazo de pan, un saco de frijoles y un poco de fe, había salvado no solo a un pueblo entero, sino también a sí mismo. Destellos mensaje final: la verdadera fuerza no está en las armas ni en la venganza, sino en la capacidad de elegir la compasión cuando el mundo grita lo contrario. Porque un solo acto de bondad puede cambiar destinos enteros, y hasta devolverle el corazón a un hombre que creía haberlo perdido.